Informativo BBR. Noticias del avance de la fe. Acontecimientos del reino de Dios en pleno desarrollo. Una mirada al mundo desde la perspectiva bíblica. Formativo BBR. Sean cordialmente bienvenidos a este programa informativo, hoy lunes 22 de febrero del año 2021. Saludamos desde su programa formativo BBR, un espacio para informar y formar según los avances del reino de Dios, desde una perspectiva bíblica, así como otros tópicos regionales, nacionales e internacionales. Les acompañamos hoy en los controles Abraham Moreno Boada, en la narración de la información el licenciado Luis Rodríguez y su servidor Jesús Romero, todos bajo la dirección de Diego Ortiz. Comencemos con los titulares. Estos son los titulares regionales. Viajes hacia la costa fueron primordiales en Carnaval. Terminal de pasajeros de Maracay cierra transporte interurbano por cuarentena radical. Maracayeros esperan que la vacunación se lleve a cabo satisfactoriamente. Alcaldía de Girardot realizó operativo integral en la avenida José María Vargas de Las Delicias. Nacionales. La situación de nuestros niños venezolanos es muy precaria. Atacan con piedras sede consular de Venezuela en Perú. Funda Redes reitera que no hay condiciones para retomar las clases. Iglesia Biblia Abierta celebró Gala del Amor y la Amistad. Internacionales. Pastor enfrenta persecución en Turquía por combatir su fe. Los servicios presenciales son una de las prioridades del gobierno de Escocia. Facebook elimina cuenta de actor cristiano Kevin Sorbo. Arabia Saudita se muestra más abierta a permitir el cristianismo. Hasta aquí los titulares. Les invitamos a continuar con el desarrollo de la información por su formativo BBR. Estas son las noticias del formativo BBR, mostrando el avance de la fe aquí y ahora. Así está pasando en Aragua, una perspectiva local del avance de la fe. Viajes hacia la costa fueron primordiales en Carnaval. Fuente del Periodiquito. Este martes culminó la temporada de asueto. Al respecto, Ángel Gutiérrez, presidente de la Compañía Anónima de Terminales de Girardot, precisó que este día no hubo mayor movilizaciones de unidades, pero destacó que en su mayoría viajaron hacia el litoral aragüeño. Según el reporte de CATEP, los traslados hacia las playas de Ocumare de la Costa y Choroní fueron los más solicitados desde el puerto terrestre de Maracay, aunque la afluencia de usuarios se ha mantenido desde el pasado fin de semana. En el último día de asueto la movilidad fue poca, pero se mantuvo. Recalcó que hoy esperan recibir a los temporadistas que salieron del terminal. Gutiérrez destacó este miércoles que se deben contar con una gran presencia de unidades de transporte público en los diferentes sectores de la costa aragüeña a fin de garantizar el retorno seguro de los vacacionistas que disfrutaron de la flexibilización autorizada por el Ejecutivo Nacional. Puntualizó que los usuarios deben mantener las medidas preventivas contra el coronavirus para que en Semana Santa el gobierno autorice otra semana flexible. Formativo BBR. Terminal de pasajeros de Maracay cierra transporte interurbano por cuarentena radical. El presidente del terminal de pasajeros de Maracay, Ángel Gutiérrez, anunció el cierre del transporte interurbano en tiempos de cuarentena radical 7+7. Así lo dio a conocer. Ángel Gutiérrez, presidente de Compañía Anónima Terminales de Girardot. Pues sí, así como lo anunció el presidente de la República, el día de hoy damos inicio a lo que es una radicalización de la cuarentena. Desde el terminal de Maracay, única y exclusivamente vamos a estar prestando servicio a los transportes urbanos y suburbanos.
Recordemos que en el caso de Aragua nos mantendremos única y exclusivamente prestando el servicio hacia Villa de Cura y Tejería y lo que son las costas aragüeñas. Del resto del transporte interurbano se mantiene paralizado hasta la próxima semana, que es flexible. También queremos hacer pues el llamado a nuestros usuarios de que eviten de trasladarse hacia afuera del estado de Aragua utilizando algún servicio de transporte privado o alguno que se encuentre queriendo prestar servicio desde el terminal, ya que están abusando pues en los costos de lo que es el precio de los pasajes. Están prácticamente estafando a la gente con unos costos que realmente no están autorizados, y posteriormente entonces nuestros usuarios piensan que es desde el terminal de Maracay que se está prestando este servicio. El llamado es no dirigirse hacia afuera del estado de Aragua desde el terminal central de Maracay hasta que no exista la autorización de semana flexible. Igualmente advirtió que transportistas que se colocan en los alrededores del terminal cobran pasajes no autorizados y llamó a la ciudadanía a cuidarse de estos especuladores. Sentenció que quienes hacen este tipo de transporte no están autorizados por la empresa Terminales de Maracay. Formativo BBR. Maracayeros esperan que la vacunación se lleve a cabo satisfactoriamente. Este viernes se conoció que 3.000 vacunas Sputnik V aproximadamente llegaron a las instalaciones del Hospital Central de Maracay para iniciar el proceso de vacunación al personal de salud. Ante esto, los ciudadanos manifestaron que esperan que el proceso se lleve de forma satisfactoria, con el fin de lo más pronto inicie la vacunación en el estado. En este sentido, Claudia Serrano señaló que espera por el bien de los ciudadanos que día a día se ven en riesgo de poder contagiarse, se logre una vacunación cómoda al personal de salud y seguridad, como también que aproximadamente todos puedan entrar en ese proceso. Espero que la cantidad de vacunas con las que actualmente cuenta Venezuela sea la suficiente para que todas las comunidades puedan contar con su respectiva medicina en contra del COVID-19. Espero que todo sea lo más ligero posible y que las personas que sean vacunadas continúen cumpliendo con sus medidas. Asimismo, Claudia Herrera aseguró que confía en que los procesos se den adecuadamente para poder pasar al siguiente paso, que es la vacunación masiva. Espero que esta vacuna sea una gran solución para esta situación que está viviendo nuestro país y que hoy nos aqueja a todos. Dentro de poco cumpliremos un año completo en pandemia y necesitamos volver a nuestras vidas normales. Y eso lo lograremos solo si las personas se responsabilizan en atacar las medidas. Formativo BBR. Alcaldía de Girardot realizó operativo integral en la avenida José María Vargas de Las Delicias. Alcalde Pedro Bastida realizó la supervisión de operativo integral de poda, repique, recuperación del alumbrado público, así como nivelación de 2 bocas de visita que se realizó en la avenida José María Vargas de la parroquia Las Delicias, acciones que van dirigidas al plan Girardot planificada, urbana y ecológica. Así lo anunció. Saludos a todos los maracayeros. Nos encontramos aquí en la José María Vargas, en esta importante avenida de nuestra ciudad, donde estamos haciendo un abordaje integral. Se está haciendo una poda profunda en toda la zona. Se van a levantar unas tanquillas que están en una situación de desnivel y que afectan todo lo que es la movilidad de la ciudad. Se va a recuperar el alumbrado público de esta avenida. Justamente por eso se está haciendo esta poda, ¿ok?, en estos árboles altos. Es decir, toda una jornada integral que la estamos haciendo en varios puntos de la ciudad, en coordinación con la Gobernación del Estado de Aragua, en coordinación con todas las instituciones. La idea pues es mantener todo lo que es la ciudad al día, es tener el mantenimiento preventivo y correctivo todos los días en nuestro plan integral de trabajo y por supuesto así brindarles pues a todos los maracayeros la ciudad que todos queremos. Bastidas también indicó que en los próximos días se estarán realizando una jornada de bacheo para culminar con los trabajos de manera definitiva
en dicha urbanización o ubicación y trasladar el equipo operativo que se encuentra trabajando de manera articulada entre el Ejecutivo Regional y demás instituciones estadales. Por último, el alcalde Girardot expresó que la ciudadanía que se mantiene desplegado con el equipo de Constru Girardot abordados al plan de alumbrado de las avenidas principales. Tenemos un adelanto en las avenidas Casanova Godoy, desde el tramo de la universidad hasta la intersección de Las Delicias, donde se logró restablecer 63 luminarias. Adicional, un operativo de mantenimiento al sistema en el barrio 23 de enero en las siguientes calles: las calles Trujillo, pasaje Río Güey, Aragua, Valencia y Autopista, recuperando un total de 24 luminarias, agregó el burgomaestre. Formativo BBR. Les invitamos a continuar con la información nacional. Venezuela en primer plano. La nación, Dios y la iglesia en la noticia. La situación con nuestros niños venezolanos es muy precaria. Fuente, verdad y vida. En la palabra de Dios, Jesús manifiesta: dejen que los niños vengan a mí y no se lo impidan, porque el reino de los cielos es de quienes son como ellos. Mateo 19:14. La venezolana Silvia Basquier destacó acerca de la importancia que tienen los niños, en donde dicha población, que en los últimos meses ha sido referente de noticias no alentadoras, entre ellas la desnutrición y el caso de los niños deportados en Trinidad y Tobago, provenientes del oriente venezolano. Basquier preside la Fundación Semilleros de Jesús, organización que le ha permitido observar lo precario y emplear soluciones a estas penurias, las cuales van desde lo académico hasta la donación de comida, ropa y calzado. Esto ha sobrepasado las barreras que enfrenta la nación, pero que con la ayuda de Todopoderoso ha sido posible realizar la labor. En su devocional describe de cómo actúa el sello del Espíritu Santo, pero también agrega que él mismo permite reunir a padres e hijos y disfrutar de su tiempo de calidad. Silvia señaló sobre la soberanía de Dios ante las adversidades que están a la orden del día en Venezuela, haciendo énfasis que toda actividad que contenga la palabra del Creador permite brindar esperanza a quienes no lo conocen como su Salvador. Dios está llamándonos a hablar con Él todos los días. Existe un gran número de venezolanos, un hermoso remanente de Dios en nuestra bella tierra, que mantenemos comunión con Dios todos los días. Pero lamentablemente existe un gran número de venezolanos que no tiene el privilegio de conocer a Dios en espíritu y verdad, por lo que cualquier obra o proyecto que realicemos en nuestro país con el fin de evangelizar repercutirá en gran bendición para aquellos que viven sin esperanza y en desierto. Formativo BBR. Atacan con piedras sede consular de Venezuela en Perú. Manifestantes atacaron con piedras las oficinas consulares de Venezuela ubicadas en Lima, Perú. La información la dio a conocer el presidente de la organización Juntos por el Perú y candidato al Congreso, Roberto Sánchez, quien calificó este acto como injustificable y exigió atención integral. A esta acción se suma el ex embajador del Perú en Venezuela, Luis Raigada, quien exhortó al Poder Ejecutivo y a la Cancillería peruana a actuar y evitar estos hechos vandálicos que atentan contra la diplomacia nacional. Desde Venezuela se exigió al gobierno de Perú respetar la Convención de Viena y garantizar la seguridad y protección de la misión diplomática y consular en su país ante los ataques de su sede en la nación. Mediante un comunicado publicado por el portal web del Ministerio para las Relaciones Exteriores, Venezuela exige además que se evite todos los actos de xenofobia contra los migrantes venezolanos que se encuentran en Perú y se respete su integridad. Extracto tomado de el diario El Siglo para el Formativo BBR. Continuamos con nacionales. Fundarredes reitera que no hay condiciones para retornar a clases. Fuente El Siglo. Los miembros del Observatorio de Educación de Fundarredes acudieron ante la Defensoría del Pueblo en el estado Táchira para consignar un documento donde refieren la
precariedad en la que están las instituciones educativas. Las infraestructuras educativas en Venezuela se encuentran en total abandono. Instituciones que han sido referencia durante años no están aptas para recibir estudiantes ni al personal ante ningún tipo de llamado de clases. Según el Observatorio de Educación de Fundarredes, Gladys Chacón, coordinadora del observatorio y presidenta del Colegio de Licenciados en Educación de Venezuela en Táchira, junto a otros docentes, denunció que los grandes planteles insignes de la enseñanza en el país hoy están en ruinas, con aulas destruidas, espacios deportivos inservibles, sin servicios básicos ni dotación. Chacón reiteró que las instituciones no están adecuadas ni existen medidas de bioseguridad para garantizar y prevenir la propagación del COVID-19. Si no les dan a los médicos equipos para atender las emergencias de salud, mucho menos al personal que labora en centros educativos en Venezuela. El Observatorio de Educación de Fundarredes exige a la Defensoría del Pueblo y al Ministerio de Educación abocarse a garantizar ambientes escolares dignos y seguros para la población en general. Formativo BPR. Iglesia Biblia Abierta celebró Gala del Amor y la Amistad, tomando el lugar que le corresponde para toda ocasión, honrar la majestad de Dios. El Ministerio Tierra Deseable de la iglesia local Los Hechos de la Biblia Abierta celebró el amor y la amistad, presentando en esta oportunidad una hermosa actividad enmarcada en el sentimiento que une a las parejas según el diseño original de Dios. El Día del Amor y la Amistad y cualquier otra notable fecha son propicias para celebrar el amor de Dios, afirmó el pastor Gabriel Landaeta. La jornada fue transmitida en vivo vía redes sociales hasta Estados Unidos, México, Colombia y Trinidad y Tobago, donde se encuentran otras congregaciones conciliadas a la Biblia Abierta. Formativo BBR. Hasta aquí la información nacional. Pasemos al panorama internacional. Escuchas el formativo BBR, ventana informativa de los avances del reino de Dios en el mundo de hoy. Panorama internacional. Noticias del mundo, la iglesia y el avance de la fe. Pastor enfrenta persecución en Turquía por compartir su fe. Fuente Impacto Evangelístico. A un pastor canadiense que ha vivido en Turquía durante 19 años se le dijo que se fuera del país simplemente por compartir su fe cristiana con otros. David Bailey, junto a Alliance Defending Freedom International, está tomando una posición contra la persecución religiosa. El grupo de defensa legal basado en la fe presentó una solicitud ante el Consejo Europeo de Derechos Humanos, el principal tribunal de derechos humanos. Bailey agregó: el gobierno no nos quiere en Turquía, pero mucha gente sí. Dios nos llamó allí. Quiere que el pueblo turco escuche sobre él y sepa que está haciendo cosas maravillosas. Bailey comentó que como evangelista callejero, compartiendo el evangelio en todo Estambul, pero la escena política de Turquía comenzó a cambiar y la persecución aumentó, lo que llevó a la policía a sospechar del cristianismo. Enfrentó una decisión de deportación injusta en el 2016, pero la impugnó en los tribunales y le permitió permanecer en el país hasta finalizar el año. Luego Bailey fue arrestado en octubre del 2018 y se le ordenó que se fuera dentro de los 15 días. Las autoridades afirmaron que Bailey era una amenaza para el orden público y la seguridad y emitieron una prohibición permanente del reingreso. Nadie debe ser discriminado por su fe. Las manifestaciones abiertas de hostilidad hacia David y otros cristianos extranjeros que ahora presenciaron en presencia en Turquía y son un intento deliberado de reprimir la difusión del cristianismo y representan un ataque a la libertad religiosa. Turquía ocupó el puesto 25 en la lista mundial de vigilancia de Open Door de países donde los cristianos sufren la mayor persecución. Formativo BBR. Los servicios presenciales son una de las prioridades del gobierno de Escocia. Nicola Sturgeon,
Primera ministra de Escocia ha declarado que próximamente se le dará prioridad a la reapertura de iglesias en la nación para la realización de servicios presenciales. El gobierno está tomando medidas para poder abrir las iglesias, pero en esto a su vez no provoque una tercera ola de la pandemia. En Escocia, la gran mayoría de las iglesias permanecen cerradas para los cultos en persona, a diferencia de Inglaterra, donde los templos permanecen abiertos, pero con estrictas medidas de higiene y distanciamiento social. Referente a esto, la primera ministra se le preguntó el día martes si los servicios en personas se podían reanudar para antes de las Pascuas. Sturgeon respondió, asegurando que el gobierno escocés tratará de que los lugares de culto vuelvan a la normalidad. Extracto tomado de Noticias Cristianas para el Formativo BBR. Facebook elimina cuenta de actor cristiano Kevin Sorbo. Fuente Mundo Cristiano. El actor cristiano Kevin Sorbo se ha convertido en el último ejemplo de censura de las grandes tecnologías después de anunciar el viernes que Facebook había eliminado su página. Sorbo, conocido por interpretar el papel principal de Hércules, tuiteó: Facebook ha eliminado mi cuenta oficial con más de 500.000 seguidores. La censura de las grandes tecnologías es un asesinato digital, comentó Sorbo. Me callaron en Twitter y eliminaron en Facebook. Como me consideraban menos que humano, simplemente revocaron mis derechos a existir. Cuidado con los fascistas que se hacen pasar por progresistas tolerantes. Sorbo compartió previamente su punto de vista conservador sobre asuntos como demostrar que la ciencia y la religión van de la mano. Y cree que es importante que los creyentes defiendan su fe cristiana. Lo que más frena a los cristianos es nuestra falta de confianza, cuando se nos acercan personas que quieren ver la ciencia de Dios. Para asegurarnos de que se valore la voz de todos, tenemos mucho cuidado en elaborar políticas que incluyan diferentes puntos de vista y creencias, en particular la de las personas y comunidades que de otra manera podrían ser pasadas por alto o marginadas. Formativo BBR. Arabia Saudita se muestra más abierta a permitir el cristianismo. El príncipe heredero Mohammed bin Salman puede tener un gran papel en la legalización del cristianismo en Arabia Saudita. De todos los países del mundo, Arabia Saudita es uno de los que más tiene por reconocer que los que respecta a la libertad religiosa. No obstante, están surgiendo algunos cambios significativos en este reino. El reino de Arabia Saudita se está moviendo gradualmente en la dirección correcta, dijo el comisionado de la Comisión de Estados Unidos para la Libertad Religiosa Internacional, Johnny Moore. Este comisionado señala que nunca pensó que hubiera espacio para la libertad religiosa en este país, pero ahora parece estar más cerca que nunca. Si bien todavía es ilegal que los cristianos adoren públicamente en la nación, las autoridades de la ley han dejado de asaltar a las reuniones y cultos de los cristianos. Extracto tomado de Biblia Todo Noticia para el Formativo BBR. Hasta aquí el panorama internacional. Pasemos ahora a una noticia especial en La Noticia en Análisis. La noticia en análisis. Los hechos en perspectiva. En La Noticia en Análisis tenemos una noticia importante en este día. Aragua conmocionada por intoxicación masiva. Una intoxicación masiva ocurrió durante la tarde del día jueves 18 de Los Corrientes en el sector del Ingenio Hugo Chávez Frías, parroquia El Consejo del municipio José Rafael Revenga del estado Aragua, y que mantuvo en vilo a vecinos y familiares de los afectados que fueron recluidos en los hospitales de La Victoria y Maracay, así como también a las autoridades que atendieron el caso. Un grupo de personas, entre ellas niños y niñas, luego de comerse una sopa preparada en casa donde celebraban una visita familiar, ocasionó una intoxicación masiva,
aunque muchos medios de comunicación y periodistas a través de sus redes sociales señalaron que se trataba de un evento cristiano evangélico, pero las pesquisas de investigación hoy corroboran que no se trataba de un evento eclesiástico cristiano evangélico, sino una reunión familiar. Así lo dio a conocer la señora Anaís Céspedes, vecina y allegada a la familia Fuentes Arrieta. Buenas tardes, mi nombre es Anaís Céspedes, soy vecina de las personas que tuvieron el accidente, ¿verdad? Ellos estaban en su casa, hicieron una sopa, estaban compartiendo con su hermana y empezaron a presentar los síntomas. Dice que era una sal, parecía sal, pero no era. Desconocemos el nombre del producto. Okay. Pero ellos empezó una de las niñas a convulsionar. Cuando la madre empieza a pegar gritos y eso, salimos los vecinos, los más cercanos, a ver qué era lo que estaba pasando, a brindarle los primeros auxilios y eso, ayudarlos pues. Y fue cuando vimos que todos estaban mal, pues todos empezaron a caer constantemente y íbamos saliendo cada uno de los vecinos y venía bajando. También hermanos cristianos que iban saliendo y venían pasando y empezamos a auxiliarlos. Empezamos a correr, a llevarlos al hospital, pero era en su casa, o sea, no era en la iglesia, desmintiendo los hechos, que los acontecimientos que están diciendo que era en la iglesia cristiana es falso. Es un falso testimonio que están dando. No fue en la iglesia cristiana, eran ellos en su casa, que salió el pueblo de Dios a brindarle los primeros auxilios, como es lo que nos manda nuestro Señor Jesucristo, por el amor al prójimo, pero no fue en la iglesia cristiana. Se pudo conocer que los hermanos cristianos que se congregan en la iglesia cristiana Amor, Verdad y Perdón, a pocas cuadras de la casa donde ocurrieron los hechos, venían saliendo de un evento en su congregación y al percatarse de la situación entraron a socorrer y a apoyar a la madre y a sus familiares, ya que se trata de una hermana en la fe. Así lo dio a conocer un familiar y cuñada de la señora Arrieta, quien sostuvo que al percatarse de lo ocurrido en la iglesia y en un evento cristiano, cómo se ha querido hacer ver a la comunidad aragüeña. En la misma casa donde sucedió lo que sucedió, pero es nuestra familia. Sabemos que no fue en ninguna actividad religiosa como están diciendo, fue en una casa de familia, con la cual mi cuñada sí asiste a una iglesia, pero no fue una sopa hecha de ninguna manera, ni en la iglesia, ni en ningún evento que se haya pertenecido a la iglesia cristiana. Solamente que su mamá era eso para cocinar, cocinó una sopa de unas cuantas verduras con un poquito de arroz, no tenía sal porque realmente no tenía nada que darle a sus hijos, preparó eso para darle y solamente le agregó de un sobre que decía sal con 80% de nitrito, que fue lo que ella le agregó a la sopa como sal, que ella pensaba que era sal, la cual, bueno, no fue la sal, porque si fuese sido sal no fuese ocurrido toda la tragedia que ocurrió. Pero bueno, realmente lo poco que sabemos, que sé yo por lo menos como tía de los niños y cuñada de ella, que eso es realmente falso, totalmente falso, que haya sido de una actividad religiosa, ni en la iglesia, ni nada que tiene que ver con la iglesia. Bueno, tengo entendido que fue a la morgue de Cañada de Azúcar, okay, a buscar a la niña, el cadáver, para hacerle la sepultura. Su mamá está en el hospital y su okay, papá, bueno, no tengo ese conocimiento de que lo hayan okay, detenido en ningún momento. Los galenos del Hospital José María Benítez de la Victoria, enfermeras y el resto del personal se declararon en emergencia para asistir a todos los intoxicados. Momentos que la doctora Marjorie Danaye Martínez, médico pediatra, ocupó la responsabilidad de atender a los infantes. Al momento de atender a Jonaisis Nazaré Fuentes Arrieta, de 1 año de edad, la niña vomitó a la joven profesional. Poco después, la criatura fue declarada muerta por intoxicación en horas del mediodía.
Más tarde, la doctora Marjorie Dayané Martínez comenzó a sentir síntomas de intoxicación, por lo que de inmediato fue internada por sus colegas, quienes le prestaron los primeros auxilios. La misma fue referida de urgencia al Hospital Central de Maracay, mostrando un cuadro clínico complicado. Los médicos procedieron a colocarle un sistema de respiración artificial para estabilizarla, ya que su salud es de pronóstico complejo. Se pudo conocer que igualmente fueron trasladados al HCM de Maracay 4 pacientes más, incluyendo menores de edad, y el resto quedó en el Hospital de la Victoria. En el traslado de los intoxicados se pudo también conocer que un oficial de policía, quien escoltó y tuvo contacto con los pacientes, también fue afectado sin mayor gravedad, pero presentó síntomas de intoxicación, lo que lo llevó a recibir atención médica en el recinto de salud. Ante los hechos acontecidos, comisiones del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, adscrita a la División de Homicidios de Aragua, y la Delegación Municipal de las Tejerías se trasladaron a la Casa de Madera y Láminas de Zinc, donde sucedieron los hechos. Citaron a declarar al padre de familia, al señor Benitos, quien confesó a los funcionarios que en su trabajo en el vertedero se consiguió con varias porciones de presunta sal y se la llevó a casa para condimentar la comida. Luego de las declaraciones se ocupó de los asuntos funerarios y gestiones propias de la desgracia. Intoxicación por inhibidores cloronetarezán tipo cargamatos no fosforado. Indicado con mayor cuidado los hechos, se pudo constatar que el producto químico que causó la intoxicación es un producto de tipo cargamato no fosforado. Así lo dio a conocer el doctor en toxicología José Trujillo. Hizo una evaluación clínica. ¿Y por qué tuve que hacer una evaluación clínica? Porque ni el Laboratorio Regional de Toxicología funciona y la gente era de escasos recursos económicos y no podían ir a un centro privado a hacer la evaluación. Entonces me di la tarea de examinarlo y actuar por clínica. Cuando uno dice actúa por clínica, no actúa por laboratorio. Y efectivamente hicimos los descartes y descarté que es una intoxicación por inhibidores de colinesterasa tipo carbamato. Los inhibidores de colinesterasa son dos grupos: los irreversibles, que son los órganos fosforados, y los reversibles, que son los carbamatos. Pues ciertamente los tres niños que llegaron de allá de la Victoria, yo los vi y bueno, le pusimos tratamiento para una intoxicación por carbamato y funcionó. Entre las características de ese tratamiento se usa atropina, pues. Y cuando un paciente sale con menos de 2 o 3 ampollas de atropina, nosotros clínicamente podemos decir que es carbamato, porque la unión es reversible. Si no hubiese funcionado con esas 3 ampollas de atropina, sino con más, entonces diríamos que es irreversible y sería un órgano fosforado. Lo que concluimos clínicamente que se trataba de una intoxicación por carbamato. La tratamos como tal y a las 2 horas del tratamiento los pacientes mejoraron de manera satisfactoria y sin ninguna complicación. La sopa fue preparada por la señora Arrieta, quien, desconociendo que el producto para salar o condimentar que días antes su esposo Benito Fuentes había traído a casa desde el vertedero de El Limón, ubicado en el kilómetro 37 de la carretera panamericana del municipio Guaycaipuro, donde él trabaja. Entre la basura y escombros del mencionado vertedero, el señor Benito Fuentes recolectó la supuesta sal, y que según las versiones de la investigación, él pensó que se trataba de sal común. Confiada, la señora Arrieta condimentó la sopa, que luego causó la muerte de su pequeña niña y la intoxicación severa del resto del grupo familiar y allegados. Es importante destacar que hasta el momento no se sabe de dónde procede el producto químico que fue desechado en el vertedero o qué empresa pudiera ser la responsable de tirar tales desechos tóxicos sin ninguna medida de seguridad o control para desechos peligrosos.
Igualmente, el llamado a las autoridades pertinentes del caso para que se aboquen a la investigación para la prohibición y sanciones a los responsables de verter estos desechos tóxicos o peligrosos en zonas inadecuadas y sin la seguridad, incumpliendo así la Ley Nacional sobre Sustancias, Materiales y Desechos Peligrosos, que establece en su artículo 1 el regular la generación de uso, recolección, almacenamiento, transporte, tratamiento y disposición final de las sustancias y materiales y desechos peligrosos, así como cualquier otra operación que los involucre con el fin de proteger la salud y el ambiente y las personas. Es justo precisar y señalar que hasta ahora no hay una fuente oficial para informar la situación de los centros asistenciales, así como han rodado una ola de desinformación colocando a la Iglesia Cristiana Evangélica como epicentro de la desgracia y apuntando además que se trató de un evento cristiano donde se repartió la sopa mortal, cuando la verdad es que los hermanos de una iglesia cercana a los afectados salieron a socorrer y ayudar a los afectados hermanos de la zona. Solo se prestaron como buenos samaritanos a atender el caso, como es natural de los cristianos al hacerlo. Formativo BBR. Bueno, y hasta aquí es la noticia en análisis. Y realmente el llamado también es a los colegas periodistas y a los medios de comunicación del estado Aragua y de Venezuela para que de alguna manera puedan hacer una fe de errata y librar a la iglesia cristiana, quienes realmente se han prestado a auxiliar, a socorrer y a atender a los que fueron afectados por esta tragedia. Mas, sin embargo, se maneja en los medios de comunicación que se trató de un evento cristiano donde la sopa fue repartida, cosa alejada de la realidad, ya comprobado e investigado. Hemos logrado entender la situación y que se trataba de unos hermanos que venían saliendo de un evento en la congregación que queda a pocas cuadras y auxiliaron a los afectados por la mencionada sopa. Se trataba de una reunión familiar. Hasta aquí la noticia en análisis. Hasta aquí les hemos acompañado. Será hasta el día viernes 26 de febrero del año en curso, cuando estaremos llevando la información más relevante de los avances del reino de Dios y otros tópicos regionales, nacionales e internacionales. Con los mejores deseos de prosperidad, justicia, paz y alegría para todos los venezolanos dentro y fuera de nuestra nación. En la cabina de los controles, quien nos atendió, Abraham Moreno Boada, y en la narración de las noticias, el licenciado Luis Rodríguez, y este es su servidor, Jesús Romero, CNP 2792, todos bajo la dirección de Diego Ortiz por Vida Visión Radio 89.7 FM. Este fue nuestro formativo BPR. Las noticias del avance de la fe, los acontecimientos del reino de Dios en pleno desarrollo.